Decir que un planeta se forma aleatoriamente de una nube molecular por ahí sería muy complicado de decirlo, ¿no? O sea, la probabilidad de que eso pase es básicamente muy pequeña, ¿no? Por no decir nula, básicamente. Y realmente es un paper que ha tenido un impacto muy grande, sobre todo el año pasado, y sigue teniendo un impacto bastante grande. Porque resulta de que un disco circunplanetario es un disco que se está formando no alrededor de la estrella, sino alrededor de un planeta de eso, ¿no? Entonces ya vimos un disco que se está formando alrededor de un planeta, como decía Osvaldo al principio, ¿no? Por ejemplo, Saturno tiene sus anillos, ¿no? Entonces ya estamos viendo evidencia de cómo hay cierto material que está girando alrededor de un planeta que está en un disco, ¿no? Entonces eso es un disco circunplanetario, ¿no? Es un disquito súper pequeño alrededor de un planeta en formación en un disco más grande, ¿no? Entonces ese es un disco circunplanetario. Perdón, ¿qué estoy pensando? Estaba pensando que esto era Newton, perdón. Estoy pensando en Newton. Me equivoqué ya, y eso bueno, quería está emocionado. Newton y Einstein allá peleándose donde quiera que estén. No, quería mencionar a Newton, no sé, tuve una laguna mental. Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Gracias por ver este episodio. Hoy vamos a hablar sobre discos protoplanetarios y para este tema tenemos un especialista que nos va a explicar todo sobre estos artefactos de los discos protoplanetarios. Y pues antes de comenzar, siempre les recuerdo nuestras redes sociales que nos pueden seguir, suscribirse en YouTube, seguirnos en Facebook, en Instagram y también si no pueden ver video ni pueden entrar a estas redes sociales, nos pueden escuchar en Spotify también. Entonces, por ahí nos vemos y pues bueno, vamos a comenzar. Y pues César, tenemos un invitado hoy, otro invitado muy especial en este episodio. Todos nuestros invitados son especiales acá, claro que sí. Tenemos un invitado especialista, eso sí, en el tema, en discos protoplanetarios. Muchas gracias, doctor Aníbal Sierra. Gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, aquí muy feliz, contento de estar en Morelia y México y con todos los amigos de siempre. Sí, ya regresando después de un rato por allá. Sí, ya, después de estar 2 años fuera de México. Sí, sí, ya. Tampoco no puedo no mencionarlo, Aníbal, capitán del equipo de fútbol de Liria. Sí. Que nos llevó al campeonato hace como 2 años, 3, ¿no? 2 años y medio más o menos, sí. Que estuvo cardíaco, fue un penal. Penales, definición en penales, en el último momento ya. Se me hace que ponemos un cachito de video. Sí, hay como mucho... Para presumir. Como el penal lo van a ver. Bueno, especialista en el tema de discos protoplanetarios, pero especialista también en el Real Madrid, o sea, es que sabe en la afición del fútbol, ¿verdad? Claro, siempre. Sí, se nota, se quita la playera. Sí. Oye, bueno, pues vamos a comenzar con este podcast y bueno, pues algo que nos gusta saber en el inicio es un poquito de la carrera académica. Y pues, bueno, eres de Guatemala, ¿verdad? Sí, ahí nací en Ciudad de Guatemala y ahí me crié en toda la vida. ¿Dónde fue? ¿Fue una licenciatura en física o qué estudiaste? Sí, fue una licenciatura en física en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí estudié licenciatura en física y ahí terminé los estudios básicamente, ¿no? Luego ya me moví a México para hacer la maestría y el doctorado en astrofísica acá, en la UNAM. Okay. ¿Y cómo fue esto? O sea, ¿cómo te enteraste que había acá la posibilidad de venirte? Y sobre todo con la beca, ¿no? Me imagino. No, claro. Bueno, primero yo vine para una escuela de verano que hubo como 6 meses antes de que que iniciase la maestría ya, ¿no? Y esa escuela de verano me enteré porque alguna vez entré a una red social y decía ahí como que hay una escuela de verano donde uno puede ir a aprender astrofísica. Y dije, pues voy a aplicar a ver qué pasa, ¿no? Me aceptaron, vine, me gustó cómo era el sistema, vi cómo iba a ser el posgrado y todo, y dije, pues sí, o sea, acepto y me voy para allá a hacer la maestría, ¿no? Okay. ¿Pero ya estabas convencido de astrofísica o estabas de no, la verdad es que no. O sea, la verdad es que decidí astrofísica hasta los últimos meses, quizás terminando la licenciatura, ¿no? Como que siempre quise estudiar astrofísica o estaba como algo de partículas también. Entonces eran como mis 2 prioridades, entonces como que al final apliqué a esta astrofísica, me aceptaron y dije, pues ya, ahí voy y me lancé, ¿no?
O sea, cuando entraste a la carrera de física, ¿no sabías, o sea, como qué rumbo ibas a tomar hacia el final? No, la verdad que no. O sea, yo sabía que me gustaban las matemáticas y la física y dije, pues vamos a estudiar, ¿no? O sea, Sí. simplemente. Bueno, y de hecho algo que muy poco menciono, muy poco saben, es que yo empecé estudiando ingeniería sabiendo o pensando que ahí estudiaban mucha física y matemática, ¿no? Pero mi objetivo siempre era aprender física y matemática. Entonces yo entré a ingeniería porque pues sabía que ahí había ese tipo de cosas, pero luego ya me enteré durante la carrera que había física y pues me cambié, ¿no? Entonces ya. ¿Ah, sí? ¿Cuánto hiciste en ingeniería? Uf, no fue mucho y por eso no me afectó porque fueron como año y medio quizás o un año quizás, ya no me acuerdo muy bien. Pero como todo ese ramo común al principio de cálculo, física, entonces no me afectó en nada, ¿no? Entonces ya hice el cambio y ya terminé. Exacto, exactamente. Ah, okay. Pero no tienes esa historia como la de, no, sí de niño salía y veía las estrellas. No, la verdad como que siento que mucha gente tiene esa historia así como que no, yo estaba enamorado de la astronomía, pero no es mi caso, ¿no? O sea, realmente no. O sea, me gustaba la física y la matemática y la astronomía fue muy grande ya. Que un buen porcentaje de los invitados que hemos tenido sí dicen, ¿no? Que de niños veían las estrellas y cosas así. Sí, yo siempre quise ser astrónomo, ¿no? Y lo logré. Sí, y bueno, también la parte de física también tiene sus, como, no, claro. ¿cómo decirle? Su cliché o su estilosita, que también que uno entra y se ve seducido por las que Einstein y claro. Exactamente también partículas, ¿no? Y claro, ese exacto. rollo. ¿Eso sí te sedució o tampoco? También entraste claro. Sí, o sea, desde el principio, antes de empezar la licenciatura en física, yo ya sabía que me gustaba todo ese tipo de temas, ¿no? O sea, no sabía mucho al tema, o sea, al respecto así con detalles, obviamente, como cualquier estudiante, pero pues o sea, lo poco que sabía me llamaba mucho la atención y dije, pues vamos a entrarle de lleno a ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Porque me gustaba. Oye, si te gustaba también partículas, ¿no hiciste una escuela de verano o algo así de partículas? No, realmente nunca es una escuela, aparte de la astronomía que hicimos acá. Fue la única que hice y quizás eso me ayudó para decir ya, astronomía, ¿no? Sí, ¿no? A lo mejor si te decía una de partículas, tal vez, ¿no? O sea, puede ser, exacto. Curiosamente ahora estudia también partículas, pero... Exacto. Sí, claro. No fundamentales, pero digamos a nivel atómico, en cierto sentido. Sí, claro. Ahorita nos platicas un poco nos metemos en ese tema que también es muy interesante. Y bueno, pues, ¿qué pasó después? Entonces te viniste a México. Sé que para entrar a un posgrado, pues no sé si los que están viendo este podcast y están estudiando la licenciatura, pues bueno, está la parte de hacer un examen, igual hacer unos cursitos, ¿no? Que le llamamos propedéuticos para entrar. ¿Tú qué hiciste? ¿Examen directo? ¿Propedéuticos? Sí, hice los exámenes directos porque los propedéuticos implicaban venirme a México a tomar el curso, creo que son 2 meses, algo así. Y yo me sentía listo para hacer el examen, entonces dije, pues me aviento al examen, y además porque estaba terminando las últimas cosas de la licenciatura en Guatemala, entonces no podía venirme a México, ¿no? Entonces realmente como que yo me titulé en un diciembre del 2013 y en enero de 2014 empecé la maestría, ¿no? O sea, no hubo básicamente ningún tiempo intermedio. Entonces hice los exámenes estando en Guatemala y estando terminando los trámites de la licenciatura, y fueron 5 exámenes al final los que hacen, ¿no? De cada materia básica que hacen. Entonces ya los hice y ya pude aprobar y ya empecé la maestría, ¿no? Sí, es muy curioso. ¿Tú no trataste de aplicar los exámenes? Porque yo cuando yo intenté hacer en licenciatura los exámenes, no sé si te lo hicieron a ti igual, Aníbal, pero te dejan con un profesor así nada más, así, puede ser tu cuate, o sea, tu profesor del cuate, que ahí te está vigilando él a ti que hagas los exámenes, y ya, basta, ¿no? No sé qué, me imagino que tienen convenios la UNAM como para confiar de que nadie te va a echar ahí como que la mano en contestarlos, ¿no? Sí, en mi caso como que había un investigador de la UNAM, que es de Guatemala de hecho, pero él hizo la maestría aquí en la UNAM, que él estaba curiosamente en Guatemala en ese tiempo porque él no vive allá, y a él le encargaron ser el quien me vigilara los exámenes, ¿no? Entonces él estuvo ahí como en el salón, pues básicamente trabajando mientras yo hacía los exámenes, y luego los exámenes ya los enviaron por mensajería, algo así, aquí a la UNAM, y pues aquí ya los calificaron y todo, exacto. Sí, me pareció curioso que o sea, hay totalmente confianza en la institución, en que no te van a dejar copiar. Sí, yo también hice el propedéutico, pero creo que sí apliqué para los exámenes, solo que yo no los pasé. Entonces tuve que venir a hacer el propedéutico. Sí, no pasé, creo que no pasé ninguno de los 5 que se hicieron, o pasé uno, no sé, algo así. Pero sí los apliqué, pero yo vine aquí a Morelia y ya.
Eso fue otro rollo. Sí, está. Pero bueno. Entonces llegaste acá, hiciste la maestría. ¿En qué hiciste la maestría? ¿En qué hiciste la tesis de la licenciatura? ¿Es de lo mismo que hiciste después en la maestría? No, la tesis de la licenciatura la hice haciendo cosas de grupos, o sea, aplicando estos modelos que en matemáticas se llaman grupos, aplicados a cosas de física. Entonces, nada que ver con la astronomía, ¿no? Entonces, hice cosas de partículas más o menos, ¿no? Cómo representar matemáticamente partículas utilizando grupos, ¿no? Que son esos conceptos matemáticos, exacto. Eso fue lo que hice en la licenciatura. Y en la maestría ya me dediqué a discos protoplanetarios desde el principio, ¿no? Desde la maestría empecé con los discos hasta el final del doctorado. Pero ¿cómo fue que escogiste? Digo, porque sabemos bien y lo hemos comentado varias veces en algunos podcasts, que pues la astronomía, tanto la física como la astronomía tiene diferentes ramas, diferentes áreas, como en este caso de la astrofísica, pues la extragaláctica y todo, pero ¿por qué elegiste esta parte de...? Sí, influyó mucho cuando vine a la escuela de verano, la que fue mi asesora de la maestría y del doctorado, la doctora Susana Lizano. Ella nos dio una plática de exoplanetas en esa escuela de verano, ¿no? Entonces como que me llamó mucho la atención en ese entonces. Entonces yo cuando llegué a Morelia fui a su oficina y le dije que sí quería ser mi asesora y que quería trabajar en exoplanetas, ¿no? Lo que ella me dijo en ese entonces, y es curioso porque siempre me lo recuerda, es como que ella me dijo que ella no hacía exoplanetas. Nos dio una plática de exoplanetas, pero que eso no era exactamente lo que ella hacía, ¿no? O sea, hacía como objetos un poco más jóvenes, como la parte previa, digamos, a los exoplanetas, y que eso era lo que ella hacía. Yo le dije que me gustaba también y que pues adelante, ¿no? Y entonces ahí fue la manera de ligarme más o menos a los discos. ¿Tú sabías que ella era una investigadora reconocida o simplemente llegaste así? Sabía que era una persona reconocida, pero no estaba tan consciente de la dimensión de quién era. Sí, exactamente. Exactamente. Oye, entonces en la maestría hiciste la tesis de discos protoplanetarios. Sí. En el doctorado continuaste con eso, sí. Evidentemente, creo, ¿ah? Sí. Y luego, ¿qué pasó cuando acabaste el doctorado? ¿Cómo eliges ir a un postdoc o a otro? Sí, pues tuve la fortuna de que cuando acabé, bueno, no había terminado el doctorado y ya había aplicado para postdocs, ¿no? O sea, como que ya estaba en lo último, parecido a lo que pasó con la licenciatura, la maestría. No había terminado uno y estaba en la siguiente, ¿no? Entonces apliqué a un postdoc, está como en julio más o menos, y yo terminé el doctorado hasta enero. Entonces ahí competimos como con varias personas, no estoy muy seguro cuántas, para ver quién se ganaba el puesto de postdoc ahí en la Universidad de Chile, ¿no? Ajá. Y pues ya al final fue el primer postdoc al que yo apliqué, ¿no? Entonces me dijeron que sí, que me habían aceptado un par de meses después. Y pues dije, okay, lo acepté y ya lo tenía, ¿no? O sea, entonces dije yo, pues ya terminando el doctorado me voy a hacer el postdoc ahí a Chile. Uy, qué suerte, ¿no? Porque hay varios que tienen que esperar un poquito para tener su primer Sí, postdoc. usualmente mucha gente aplica muchos postdocs, digamos, y luego ve si le sale una o más oportunidades para poder elegir, ¿no? Yo tuve la fortuna de que en el primero me aceptaron y fue, bueno, lo tomo, ¿no? Oye, exactamente, pero nada más aplicaste si ya qué fortuna, o aplicaste a varios y este fue el que primero te dijeron y me voy. Es que la convocatoria fue un poco como, digamos, un poco desfasada con respecto a los otros postdocs que suelen aparecer, ¿no? O al menos dentro del área de discos protoplanetarios. Entonces, como apliqué y estaba esperando a ver si salían otras convocatorias para también aplicar, pero tuve primero la respuesta positiva de antes de que salieran otras convocatorias, ¿no? Okay. Entonces fue que, bueno, ya, ahí me quedo, ¿no? Exacto. ¿La Universidad de Chile está en Valparaíso? No, la Universidad de Chile está en Santiago de Chile. Santiago. Esa es la capital de Chile. Okay. Sí. Oye, pues un poquito de suerte y un poquito no, porque, o sea, en cuanto a agarrar el postdoc, un poquito de suerte, pero también pues yo supongo que el trabajo y el currículum que lleva uno detrás, ¿no? O sea, no hay que quitarle mérito, pienso yo, en cuanto a... Pues tal vez sí un poco de suerte, pero sí, bueno, Aníbal, yo te conozco desde hace años, es que coincidimos en esa escuela de verano precisamente, y sé que pues trabajas arduamente, ¿eh? Aquí aprovecho para hacerte un reconocimiento público de, la verdad, sé que trabajas arduamente. Gracias. Envidio gran parte de eso de ti, ¿eh? No, la verdad que sí. ¿Y cómo te fue ahí bueno, volviendo al postdoc, cómo te fue ahí en Chile? ¿Ya lo acabaste, me parece? Sí, justamente, pues hace un par de días oficialmente acabó, porque en febrero era mi último mes, entonces ahí justamente acabó el postdoc al que apliqué, pero apareció otra convocatoria hace
yo siempre adelantándome un poco a todo, ¿no? O sea, apareció otra convocatoria como en septiembre. Qué previsor. Donde mandé los documentos, hice todo lo que teníamos que hacer, el escrito, todo lo hice con el gobierno chileno. Y entonces también me gané este nuevo postdocs, donde pues tenía que decir a qué universidad iba a ir, con quién, como que era un poco libre de elegir, digamos, en el sentido de que esas personas solo tenían que aceptar, de que sí querían aceptarme en el postdoc, digamos, pero la financiación, digamos, la pedía yo por aparte y todo, ¿no? Entonces, hace poco también ya me avisaron de que me habían aceptado, y pues ya ahorita en abril inicio ese segundo postdoc, ¿no? Entonces solo tuve este mes como de transición. No tienes descanso, no tú tienes desde, nada. desde la licenciatura. Ya sé, no has descansado nada. No. Oye, ¿y cuánto dura este nuevo postdoc? Es por 2 años. Por Por 2 2 años exactamente que dura este nuevo postdoc. ¿Y seguirás siendo en discos protoplanetarios? Sí, yo creo que no me veo fuera de los discos en la próxima década mínimo, ¿no? Ya sé, y parece que todo pinta que tiene mucho futuro todavía. Claro. Pero bueno, hablamos de eso. Pues César, ¿qué te parece? Pues entramos al tema. O sea, ahora sí. Sé que tienes algunos estudios y modelos que has hecho y todo esto, pero antes de entrar de lleno a esta parte, pues vamos a entrar ahora sí que por el principio. Sí. Pues claro, lo primero definiendo, ¿no? El disco protoplanetario. ¿Podrías explicarnos un poco qué es el disco protoplanetario? Sí, protoplanetario. Además de un trabalenguas para algunas personas. Sí, un disco protoplanetario es como ese disco que se forma al mismo tiempo que se está formando una estrella. O sea, una estrella cuando se forma lo hace a través de una nube que empieza a colapsar y empieza a formar cosas cada vez más densas y más pequeñas. Pero en el proceso que una estrella se forma a través de un disco, es decir, no cae directamente todo el material a la estrella, sino que primero forma un disco y luego el disco como que alimenta a la estrella, ¿no? Entonces ese disco, que es donde se están formando probablemente planetas, es al que nosotros llamamos un disco protoplanetario, ¿no? Por eso es que tiene ese nombre tan característico. Entonces ese disco protoplanetario pues tiene básicamente polvo y gas, que es las principales componentes del disco. Y que tiene ciertas propiedades que estamos muy interesados en conocer porque obviamente ese es el origen o ahí es el punto donde se tienen que estar formando los planetas, ¿no? Entonces por eso nos interesa tanto conocer las características del disco para saber si es posible que forme planetas o de qué tipo de planetas, por ejemplo, ¿no? Y yo estaba preparando el tema y todo, me estaba imaginando que, no sé si sea un buen ejemplo, puede ser para la gente que igual no puede googlearlo, igual el disco protoplanetario y le sale esta imagen muy bonitas que ahora están, pero también igual para imaginarnos puede ser como Saturno, ¿está bien? O sea, Saturno sería esta estrella que están haciendo y estos anillos, digamos, son como el disco que rodea. Digamos, en diferentes escalas, pero si uno se le quiere pensar como una analogía, más o menos, uno podría decir, ok, si Saturno fuese la estrella y los anillos fuesen como el disco, más o menos en escalas totalmente diferentes, claramente. Sí, la idea de la distribución, pero exactamente. ¿Y de qué tamaño son estos discos protoplanetarios? Dependiendo de muchas cosas. Dependiendo, primero, si nos preguntamos de qué tamaño es el tamaño del disco en polvo o en gas, ¿no? O sea, pueden tener diferentes tamaños. Claro. Entonces, un disco de polvo usualmente tiene como 100 unidades astronómicas, más o menos. 100, digamos, 100 unidades astronómicas, que es más o menos la distancia, es la distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Una unidad astronómica. Pero en gas, si lo vemos en gas, suele tener como 500, 600, 700 unidades astronómicas algunos discos, ¿no? Los que son relativamente grandes. Y depende también con qué tipo de frecuencia o en qué banda estamos observando el disco, ¿no? Puede ser que en cierta longitud de onda el disco parezca un poco más grande y en otra longitud de onda un poco más pequeño, ¿no? Simplemente porque los procesos de emisión son diferentes a diferentes frecuencias. Entonces sí depende de eso más o menos, ¿no? Este tamaño variable, por así decirlo, entre polvo y gas, ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué el disco de polvo es más pequeño que el de gas? Sí, esto ocurre porque el disco de polvo va migrando, se le dice, o sea, el disco de polvo está compuesto de granos de polvo que uno podría imaginarse como rocas, pero realmente su tamaño son muy pequeñitos, y estos van migrando hacia la estrella más rápido que el gas. O sea, el gas también va, digamos, moviéndose hacia la estrella, pero a una tasa más lenta que el polvo. Entonces el polvo, como va más rápido, entonces es de esperar que el disco de polvo se vaya haciendo más pequeño y que
se vaya separando de su componente gaseosa, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, por eso que el disco de polvo siempre es más pequeño que el disco de gas. Okay. ¿Y en tamaño, cómo se diría, en grosor? Bueno, en grosor también es más grueso, digamos, el disco de gas con respecto al disco de polvo. ¿Por qué? Porque el gas, por ser un gas, valga la redundancia, tiene presiones, o sea, el gas tiene una presión que soporta, digamos, en la parte vertical cierta parte de la masa, ¿no? O sea, la presión misma del gas sobre sí mismo soporta y hace que tenga cierto grosor. Sin embargo, el polvo, como son roquitas, si nos lo queremos imaginar así, pero no tiene una presión que se soporte sobre sí mismo, ¿no? Entonces es más fácil que se vaya hacia el plano medio, digamos, del disco. Entonces únicamente tiene un grosor porque como interacciona con el gas, entonces como que el gas lo agita y es como cuando uno tiene un vaso que, por ejemplo, de Jamaica, ¿no? Que uno lo deja reposar, se va todo hacia el fondo. Pero si uno lo mueve el líquido, pues vuelve a subir todas las partículas, ¿no? Es algo así el polvo, ¿no? El polvo se trata de ir al plano, pero como hay procesos turbulentos y así, entonces vuelve a subirse porque el gas se agita, digamos, básicamente, ¿no? Mira. Y pues sí que varían, ¿eh? Porque, oye, Neptuno está como que es el último planeta que conocemos, bueno, de la parte del sistema solar, como 30 unidades astronómicas, es decir, estos discos que dices que llegan hasta 100. O sea, claro, exacto, como 100. De hecho, hay una parte de la comunidad que se dedica a estudiar la migración planetaria, ¿no? O sea, un disco, o sea, se cree que un planeta probablemente se forma en esas zonas lejanas, como de 100, o sea, casi 100 unidades astronómicas, o digamos 60 unidades astronómicas, ¿no? Pero que una vez ya formado empieza a migrar también el planeta. Entonces hay gente que se dedica a estudiar cómo los planetas migran una vez ya están formados, por ejemplo, ¿no? Entonces se crean, migran hacia el centro de la estrella, ¿no? Entonces probablemente se forman afuera, pero con el tiempo van migrando a escalas similares al del sistema solar, por ejemplo. Pues, o sea, que probablemente pudo haber pasado Júpiter, Neptuno, entonces se pudo haber formado más lejos, pero migraron a una parte más interna. Exactamente. Oye, hablamos de estas cantidades en unidades astronómicas, y en cuanto al grosor, ¿qué tan grande es? ¿Qué tan grueso? ¿O qué tan grueso? Sí, usualmente el disco de gas es como un décimo. O sea, usualmente uno define la escala de altura, ¿no? O sea, que dónde está en el radio, por ejemplo, con la altura, ¿no? Usualmente un número típico es como un décimo, ¿no? Es como un décimo más pequeño en altura con respecto al radio. Exactamente, es como la escala típica. O sea, más o menos, si fueran 100 unidades astronómicas, 10 unidades astronómicas de grosor. Exacto, en gas, ¿no? En gas, exactamente. Y a comparación, no sé si puedo hablar de un grosor del plano del sistema solar para comparar, pero supongo que incluso no se tiene una cantidad del grosor del sistema solar. Sistema bueno, solar, ¿no? O sea, los planetas están básicamente en la eclíptica, ¿no? Están en un plano, básicamente. Sí. Entonces, para fines prácticos, podemos decir que ese es un grosor infinitesimal, ¿no? Sí. Vale. Está bastante interesante. Y bueno, también quería preguntar, estos discos han sido como, yo también cuando estaba aquí estudiando, han sido como un boom, ¿no? Creo que por ahí del 2014. 2014, 2015, 2014, porque estaban... Sí, ajá, entonces, pero, ¿cómo, o sea, desde cuándo se pueden ver esas imágenes? ¿2014 es la fecha donde se pueden definir o ya desde antes también había...? No, o sea, los discos se sabe que existen desde la época de los 90 o anterior, ¿no? Y simplemente se intuía que ahí estaba viendo la distribución espectral de energía, ¿no? Cuánta flujo había de esos objetos que creíamos que eran estrellas simples que estaban emitiendo a diferentes longitudes de onda, ¿no? Y resulta que ciertas estrellas parecía que tenían un exceso de emisión en el infrarrojo, ¿no? Les decían, ok, una estrella, su espectro típico no es así, ¿no? O sea, parece que está emitiendo más en el infrarrojo. Les decían, debe ser algo alrededor de la estrella que es el responsable de emitir ese exceso, ¿no? Entonces, simplemente por el espectro, sin necesidad de hacer una imagen, ya se sabía que había algo ahí alrededor de la estrella que se estaba formando, ¿no? Ya con los años, conforme los telescopios se fueron mejorando, empezaron a hacer imágenes, digamos, de los discos, pero se veía una mancha, básicamente, ¿no? O sea, digamos, lo que debería ser la estrella, hay una mancha así, o sea, sin estructura, y decían, ok, ahí está el disco, pero nadie se imaginaba que iba a tener el nivel de detalle que vemos hoy el día, ¿no? Entonces fue hasta el 2014, precisamente, como mencionabas, cuando ALMA empezó a funcionar con todas sus antenas, así en su máxima capacidad, y que hizo esta imagen de HL Tau, que fue el primer disco que observó, con muy buena resolución angular, y descubrió que tenía muchos anillos y muchos surcos también, ¿no? Entonces, realmente como que en ese momento fue muy impactante para la comunidad astronómica
ver cómo se veían ya esos discos en la realidad, ¿no? Ya no eran algo ficticio o una simulación, sino era algo que se estaba observando basado a una imagen ya directamente, ¿no? Y coincidió con mi primer semestre de maestría, ¿no? Entonces fue como, siempre digo que soy muy afortunado de haber entrado en el momento exacto a estudiar ese tema en astronomía, ¿no? Porque ahí empezó el boom justo cuando empecé a estudiarlos yo también, ¿no? Entonces como fui muy afortunado en ese sentido, ¿no? Sí, sí, yo creo que de repente sí, ¿verdad? Hay algunos booms en astronomía que dices, me tocó esta parte, por ejemplo, a los de James Webb, a los que estaban ahorita con el James Webb, Claro. o sea, va a ser otro boom, que a lo mejor Claro. le va a tocar a otros estudiantes en esa parte. Pero sí, no sé. Hablando un poco de ALMA, ¿cómo es que se observan o se han observado o pueden observarse los discos protoplanetarios? Porque nos hablas de polvo, de gas, y estos pues se pueden observar en distintas longitudes, ¿no? Y por lo tanto con distintos telescopios. ¿Nos platicas un poquito de esa parte? Sí, digamos, ALMA es básicamente un radiointerferómetro, que la idea de un radiointerferómetro es que tenemos muchas antenas observando el mismo objeto simultáneamente, ¿no? Pero como las antenas están distribuidas espacialmente en diferentes posiciones, entonces digamos la señal que le llega a una antena está un poco desfasado con respecto a lo que le llega a las demás antenas, ¿no? Entonces podemos ir comparando cuáles son estas diferencias entre lo que observa una antena con respecto a las demás y ir haciendo toda esta combinación de pares de antenas, ¿no? Entonces tenemos muchas combinaciones y tenemos 66 antenas, tenemos una combinación de 66 pares entre ellas, ¿no? Sí. Entonces, midiendo todas estas diferencias, uno puede hacer imágenes de mucha resolución angular, ¿no? Entonces, en vez de ver una cosa toda emborronada, ¿no? Podríamos ver algo con mucho detalle, ¿no? Diferentes escalas muy pequeñitas. Entonces, esto dependerá de qué tan separadas están las antenas, qué tan juntas, pero pues uno, digamos, hace las observaciones o uno propone las observaciones precisamente de esa manera. Si uno está interesado en ver cosas muy pequeñitas, propone que las antenas estén muy separadas, o uno está interesado solamente en saber cuál es el flujo total, no hace falta, ¿no? Uno puede poner las antenas muy juntas y uno integraría todo, entonces no vería resolución, pero tendría el flujo total. Entonces como que uno puede más o menos ahí jugarle dependiendo cuál sea tu objetivo científico, ¿no? ¿Qué es lo que quiero medir para saber qué tipo de observación proponer, por ejemplo? Y estábamos platicando sobre esto, porque ALMA fue el que publicó esta imagen en 2014, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y ¿por qué es como tener un telescopio muy grande, fue el boom de esto? ¿O qué más fue lo que tiene ALMA? Sí, son varias cosas. Primero es de que como las antenas pueden estar muy separadas, pueden tener mucha resolución angular. Pero no basta con que las antenas estén muy separadas, porque podría poner dos antenas muy separadas y eso me daría, digamos, una línea de base bastante amplia. Sí. Pero además necesito tener muchas antenas. ¿Por qué? Porque uno puede imaginarse cada antena como un balde de agua, ¿no? Si, por ejemplo, si está lloviendo y tengo muchos baldes de agua, puedo captar más agua de lluvia que si tengo un par nada más de baldes de agua, ¿no? Entonces, si tengo muchas antenas, pues puedo captar más luz, entonces puedo tener mucha sensitividad, reducirle el ruido, digamos, de las observaciones. Y entonces de esa manera puedo tener imágenes con mucha resolución y al mismo tiempo con mucha sensitividad, ¿no? Porque ambas cosas son importantes. De nada me sirve tener una imagen que en principio debería tener mucha resolución, pero sí va a ser muy ruidosa, ¿no? Entonces no me podría confiar de los datos, por ejemplo. Claro. ¿Y tú, Aníbal, cómo es que estudias los discos protoplanetarios? ¿Con observaciones? Es curioso porque aquí cuando estaba haciendo la maestría y el doctorado, yo me dediqué a hacer básicamente modelos teóricos. Yo estudiaba todo desde la parte teórica de los discos, ¿no? Ahora que estoy en el postdoc, como que ya me metí mucho a la parte observacional también, sin descuidar la parte teórica. Entonces ahora digo yo que soy una especie de híbrido, ¿no? O sea, como que hago teoría y hago observaciones y trato de ligar las dos cosas, ¿no? Como que nunca me he desprendido de la otra parte que me gusta mucho también, pero digamos ahora tengo el esquema completo, ¿no? Porque a veces uno como, digamos, como teórico trata, o sea, es muy bueno saber qué pueden observar los observadores, o sea, valga la redundancia, para saber qué tipo de modelos hacer, ¿no? ¿Qué puede uno tratar de predecir con los modelos teóricos, por ejemplo, ¿no? O sea, uno podría hacer una teoría que no pudiese ser comprobada porque las observaciones no dan para tanto, por ejemplo, que no vale la pena, ¿no? Entonces es muy bueno tener los pies en la tierra y saber qué tipo de cosas se pueden observar y los detalles exactamente de cómo se observa para saber qué tipo de modelos puede hacer uno, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy bueno tener un panorama de ambas cosas, ¿no?
¿Y qué es lo que modelan tus modelos? Bueno, yo me he dedicado mucho a la parte de transferencia radiativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno ve una imagen de un disco, pero dice, ok, estoy viendo ahí estructuras, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo sé qué densidad tiene ese disco? ¿Qué tamaño son los granos de polvo en ese disco? ¿Qué temperatura tiene el disco, no? Entonces, los modelos lo que hacen es agarrar propiedades físicas y mediante la transferencia radiativa transformarlos a cantidades que podemos medir como intensidad de luz, básicamente, ¿no? Entonces es, ok, dadas estas propiedades físicas, puedo poner un modelo que lo transforme a propiedades que yo puedo medir y entonces ya puedo hacer la conexión, ¿no? O sea, medí esto, entonces, ¿qué propiedades me lo explican, por ejemplo? Entonces, ese es digamos, el link entre una cosa y la otra, ¿no? Claro. Explicar físicamente las propiedades de las cosas, ¿no? Oye, no te, vaya, ¿cómo te decirlo? No te engaña un poquito el ojo, o sea, tú que empezaste con modelos, ahora que estas observaciones, ¿no? Como que quieres ver lo que hacías en tus modelos o algo así. Pues, digamos, los modelos son, bueno, los que hice en el doctorado son bastante sencillos, que están basados ya en lo que se veía básicamente, ¿no? Porque obviamente uno no puede inventar su modelo de la nada, ¿no? O sea, uno tiene que basarse en qué tipo de cosas o estructuras se están viendo para proponer un modelo. Entonces, los modelos que hicimos más o menos en el doctorado, que son como de cómo el polvo se atrapa, digamos, en ciertas partes del disco, los hemos comprobado con las observaciones, de hecho, ¿no? O sea, de hecho, las observaciones podemos ver características que predicen los modelos, ¿no? Entonces, como que toda esa parte está conectada, ¿no? Entonces, pero claramente un modelo tiene que estar basado en la evidencia que uno tiene, ¿no? Y la evidencia eran las observaciones. Ah, exacto. Cuando comentas de que predicen, o sea, los modelos, o en este caso no necesitan muchos modelos, sacan algo que después lo observan con tiempo después, o... más o menos, o sea, por ejemplo, en este concepto del atrapamiento del polvo, una de las cosas que predice ese modelo es que los anillos, por ejemplo, en un disco protoplanetario se tienen que ir haciendo cada vez más delgaditos cuando los observamos a frecuencias cada vez más pequeñas. Esa es una de las cosas que predice un modelo físico, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno los observa, en la mayoría de los discos, no en todo, pero en una buena mayoría, uno observa que precisamente el ancho de los anillos se van haciendo más pequeño a frecuencias cada vez más pequeñas, ¿no? Entonces es algo que, digamos, dice, ok, esto es consistente con el modelo, entonces esto implica que en este disco se está atrapando el polvo, ¿no? Porque si no viéramos eso, diríamos, ok, en este disco no se está atrapando el polvo. Entonces, como que todo eso está conectado, ¿no? Más o menos. Y yo creo que también, bueno, César, tú trabajas también con modelos y yo creo que una de las cosas que, bueno, lo que trata de hacer un modelo tal vez es como querer, en principio o mínimamente, o sea, reproducir lo que se está observando, claro, ¿no? Y luego ya igual ya predecir algo, pero tienes que hacer suposiciones de qué hay ahí, ¿no? Porque imagino que tiene información como la luz que llega, claro, la distribución, pero ¿qué tiene? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tus modelos suponen o qué es para poder reproducir lo que se está viendo? Claro, una de las cosas, digamos, las suposiciones más grandes son con respecto a los granos de polvo, ¿no? Para empezar, uno tiene que decir como de qué forma tienen los granos de polvo, más o menos, ¿no? O sea, como todo físico, suponemos que son esféricos y echamos para adelante, ¿no? Para empezar al menos, ¿no? Pero, digamos, la forma de los granos de polvo es una de las cosas que uno tiene que suponer al principio algo, ¿no? Si uno no tiene otro tipo de información al respecto. Luego tal vez un poco de la composición química de los granos de polvo, ¿no? Que son silicatos, grafitos o qué tipo de cosas hay, de qué se han compuesto los granos de polvo. Dadas esas cosas, digamos, pueden haber muchas más suposiciones sobre los granos de polvo. Uno puede empezar a predecir cómo emiten los granos de polvo, ¿no? Para tratar de ligarlo con las observaciones. Estoy tirando a Einstein. Entonces, para ligarlo con las observaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno supone, sobre todo la composición química y la forma de los granos de polvo, ¿no? Y de eso se derivan muchas cosas más, ¿no? Como las propiedades ópticas, por ejemplo, de opacidad de los granos de polvo. Entonces, suponer solo esas dos cosas implican muchas otras cosas que están implícitamente también supuestas, ¿no? Para poder calcular más cosas, claro.
Porque veía en una de las pláticas que tuvo, fue cuando te vi, es que hacías unos modelos con dispersión y no dispersión, ¿no? Yo me imagino que ahorita que te mencionas esta parte, la parte química y la forma, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, exacto. Esa es una de las cosas que más me ha ayudado en los últimos años, porque en un paper del 2020 que publicamos con la doctora Susana Lizano, analizamos cuál era la influencia de la luz dispersada en los discos, ¿no? Esto ya más o menos se intuía, pero era difícil de hacer porque se necesitaban simulaciones o cosas complejas numéricamente para poderlas determinar, ¿no? Una de las cosas muy buenas que hicimos en este paper fue dar una solución analítica a la solución de transferencia radiactiva, dadas las propiedades de dispersión, ¿no? Entonces, en vez de hacer simulaciones complejas que podrían llevar tiempo computacional, uno puede resolver todo con una ecuación analítica, de hecho, ¿no? Da ciertas suposiciones claramente, ¿no? Que el disco está más o menos visto de frente, más o menos que es delgado, por ejemplo, tiene ciertas suposiciones, pero que en su mayoría funcionan, ¿no? Muchos discos los vemos de frente, muchos discos sabemos que son delgados, entonces como que sirve mucho para describir las propiedades, digamos, radiactivas de los discos, ¿no? Entonces eso ha sido quizás una de las cosas de más avance, ¿no? O sea, meter la parte de dispersión, que no es trivial, en la solución de transferencia radiactiva, ¿no? Entonces eso es, digamos, la ecuación. O sea, si tuviera que resumir mi doctorado en una cosa, sería esa ecuación, ¿no? O sea, la ecuación, yo me imagino al rato, usen la ecuación de Aníbal Sierra, esa es la que ya... Y de hecho, no es, o sea, y ni siquiera es difícil de resolver, ¿no? Ahora la veo y digo, o sea, cualquiera la resuelve así rápido, ¿no? Pero un día la resolví porque... Pues sí, ¿no? Ese día amanecí de buenas. Sí. Exacto, y ha servido de mucho y uno no se da cuenta de la influencia que una solución te puede tener en un momento, ¿no? Y te digo, no es fácil, no es difícil de resolver. Cualquier estudiante de licenciatura la resuelve una integral. Suficientemente brillante puede deducirla. Sin meterle presión a los estudiantes de licenciatura. ¿eh? Así le preguntaban a Feynman, o sea, le decían, hey, ¿cómo hiciste esto? Medio obvio, ¿no? Pues ahí está la respuesta. Así de ahorita ni iba a decir, no, creo que está bastante... Ya cualquiera de secundaria. Sí. Oye, Aníbal, y de suposiciones en el gas, porque hablas de suponer polvo esférico y de allí algunas otras cosas. ¿Y del gas hay también suposiciones que se hacen o no trabajas mucho tú en la parte de gas? No me he especializado en la parte del gas directamente a estudiarla, pero pues uno tiene que saber para saber cómo funciona el polvo, ¿no? Porque cuando uno observa, viene influencia de cómo emite el gas y del polvo simultáneamente, ¿no? Luego uno tiene que separarlo, porque lo que uno observa es todo junto, ¿no? No puede decir, ok, voy a apagar el gas y ver cómo emite el polvo nada más, ¿no? Como que uno tiene que tener idea de ambas cosas. Entonces, en el gas realmente podemos saber cuál es la composición química de las moléculas que salen en el gas, porque sabemos muy bien las transiciones que generan ciertas moléculas, por ejemplo, ¿no? En el radio específicamente. Entonces, si observamos esas transiciones, decimos, hay moléculas de CO, por ejemplo, entonces, que es la más abundante, de hecho, ¿no? Que hay hidrógeno, más o menos. Bueno, el hidrógeno es un poco difícil de medir, pero el CO es la cosa más fácil de medir en un disco. Entonces, en cuanto a composición química, sí sabemos medirlo, digamos, bastante bien qué hay, digamos, en base a las líneas que observamos. Okay. Yo pensaría, ya ves que el hidrógeno está por todos lados, dije, pues el más abundante es el hidrógeno. O sea, en los discos es más abundante el... No, o sea, el hidrógeno es el que abunda, definitivamente, pero es difícil de medir porque estamos en longitudes de onda de radio, ¿no? Y no hay, el hidrógeno no está emitiendo en longitudes de onda de radio, ¿no? Claro. Entonces lo que emite en longitudes de onda de radio es el CO. Entonces podemos medir el CO y como sabemos qué tanto hidrógeno hay comparado con el CO, porque sabemos más o menos cocientes entre una cosa y la otra, podemos estimar la masa total de hidrógeno, por ejemplo. De moléculas sí es la más abundante. Sí, exacto. Oye, eso me da pie a preguntarte de un trabajo que más o menos reciente, ¿no? De esta colaboración de MAPS. Sí, exacto. Sí, por ahí vi que es una serie de 20 artículos, ¿no? Sí, fueron 20 artículos que se publicaron en total. ¿Cuándo salió? ¿2020? Salió 2021, como inicio de año, ya no me recuerdo muy bien, pero quizás como abril, por ahí, no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿y de qué trata esto? O sea, ¿qué es el proyecto MAPS? Sí. ¿Cómo te involucraste en este proyecto y qué hablas este artículo? Sí, el proyecto de MAPS es un proyecto que nació enfocado a estudiar las propiedades químicas de los discos, ¿no? De 5 discos en particular. Entonces como que propusieron esas observaciones donde se iba a ver con mucho detalle muchos discos en diferentes moléculas, ¿no? Entonces iban a trazar
nitratos, iban a tratar COs principalmente también, entonces iban a tener mucha variedad química, digamos, en los discos, ¿no? Iban a poder caracterizarlos. Pero de lleno, pues viene también la componente de polvo, ¿no? En estas observaciones. Entonces, esta era una colaboración bastante grande de gente de Estados Unidos, de toda Europa básicamente, algunos asiáticos y algunas personas más en Chile. Que justamente cuando yo llegué a iniciar el postdoc ahí en Chile, mi jefa estaba involucrada en ese proyecto, ¿no? Entonces yo llegué y ella me dijo que le habían encargado pues ser parte de ese proyecto y a tratar esos datos y que si quería liderar yo el paper de esa colaboración. Y pues es una oportunidad que uno no puede dejar pasar, ¿no? Es como, claro, y echarle para adelante, ¿no? Entonces como que me dieron los datos, empecé a trabajar, reuniones periódicas, ¿no? Porque este tipo de colaboraciones es de reunirse cada semana todo el mundo a ver qué han hecho o qué han obtenido y ese tipo de cosas. Y pues ahí, ¿no? El paper 14 de estas 20 papers es el que yo lideré y en los demás pues tuve, o sea, uno es coautor porque tiene ciertas colaboraciones, digamos, o ciertas cosas que aporta. Pero el 14 es en el que fui el primer autor y que fue donde estudiamos las propiedades del polvo, ¿no? Específicamente qué temperatura, tamaño tienen los granos de polvo en los discos, ¿no? En los discos que observaron. Sí, exacto. Oye, espero que esta vez no diga que tuve suerte y este proyecto, porque ya es como que ya no creo que sea suerte, ¿no? No, pues eres autor principal de ese número 14, pero además eres coautor en otros 5, creo, ¿no? Sí, no me acuerdo muy bien. Creo que en total estoy en 6 de los 20. O en 5 de los 20, ya no me acuerdo realmente. Claro, porque uno, digamos, en este tipo de colaboraciones es donde si yo me siento que fui lo suficientemente útil para aportar algo a este paper, es que estoy en el paper, ¿no? Ah. Exactamente. Entonces, creo que estoy como en 5 o en 6 de los 20 papers. Yo tengo esta curiosidad, no sé, igual en cada grupo uno se maneja diferente, no lo sé, pero no sé si la gente cuando ves un artículo tiene varios autores y tiene una cierta orden, ¿no? Sí. Y normalmente uno piensa que este orden es con el que más contribuyó, pues va en el primero, el que después en segundo. Claro. ¿Cómo se ponen de acuerdo en el grupo para hacer esto? Realmente como que cada quien decide en su paper qué quiere hacer, ¿no? El primer autor decide cómo va a poner el orden de los autores. Entonces lo que uno, bueno, o al menos lo que he visto que mucha gente hace y yo hago, es pues obviamente si yo escribí el paper y yo lo hice la mayoría del trabajo, yo soy el primero, ¿no? Luego viene en orden, digamos, más o menos de importancia de quién me contribuyó más con sus comentarios o con trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces los pongo así en el orden que yo creo que contribuyeron más. Y luego llega un momento en el que uno dice, ok, todos estos ya es difícil catalogarlos en un orden, ¿no? Porque ya es como difícil, ¿no? Entonces yo lo que hago es que a partir de cierto punto digo, ok, de aquí en adelante en orden alfabético, de acuerdo al apellido y ya, ¿no? O sea, eso es... Yo lo hago y mucha gente lo hace, ¿no? Exacto. Los primeros sí los ordeno más o menos por el orden de contribución y los que yo creo que ya es muy difícil separar por orden alfabético. ¿Cuántos autores hay en tu paper? La verdad no me acuerdo, son como 20 creo yo. Es una colaboración grande, ¿no? Sí, es una colaboración grande. No todos los de la colaboración están en mi paper, pero sí hay creo como 20, no estoy tan seguro. Claro, y es que se necesita especialistas de varios para poder... No, claro, exacto. Todo, o sea, y hay gente que se dedica a estudiar más ciertas cosas de los discos que otros, y o sea, uno se enriquece de lo que saben los demás, ¿no? Entonces uno iba tomando comentarios de todo el mundo para enriquecer el paper. Oye, me da curiosidad de ese paper donde eres primer autor, ¿qué encontraron respecto al tamaño del polvo? Pues encontramos que los granos de polvo tienen tamaños como milimétricos más o menos, que eso es decirlo muy superficialmente, ¿no? Porque, digamos, bueno, a mí me gusta decir que, por ejemplo, usualmente uno dice que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, un espectro dice más que 1000 imágenes, ¿no? O sea, es más allá. Y yo fui un poco más allá y dije, ok, y si hago un espectro en cada píxel de la imagen, entonces más todavía, ¿no? No voy tanto al nivel de píxel, sino al nivel de perfiles radiales, por ejemplo. Pero entonces es como construir un espectro con dimensiones físicas también, ¿no? Entonces como que entonces vamos un poco más allá, ¿no? Entonces
lo que hicimos es sacar perfiles de cómo varían el tamaño de los granos de polvo en función del radio de los discos, ¿no? Entonces encontramos que hay discos más grandes cerca de la estrella, perdón, hay granos de polvo más grandes cerca de la estrella y granos de polvo más chicos lejos de la estrella, ¿no? Pero además hay algunos lugares donde hay máximos locales, ¿no? O sea, los granos de polvo no solo decrecen, sino que en ciertas localizaciones como que son más grandes, crecen por alguna razón, ¿no? O se encuentran granos más polvo en esa posición. Y esos coinciden con donde están los anillos de los discos, ¿no? Cuando uno ve una imagen, ve que tiene ciertos anillos, ¿no? Y si uno estudia qué propiedades físicas tiene, uno se encuentra que los granos de polvo son más grandes justamente en esa posición, ¿no? Y más chicos donde se ve como oscuro, ¿no? Entonces uno puede hacer, digamos, un espectro en cada posición del disco más o menos, ¿no? Entonces como que vamos un paso más allá también, exactamente. Pero la idea es eso, ¿no? Encontramos como partículas que son de algunos milímetros en la parte central del disco y decae como quizás a 1 milímetro, un poco debajo de 1 milímetro en la parte externa del disco, como a 100 unidades astronómicas más o menos. Y ¿cómo puedes definir el polvo? O sea, me imagino porque hay rocas grandísimas como los asteroides, ¿no? Sí. Pero decir, mira, a partir de esta medida le llamamos polvo. Bueno, ¿hay algún criterio? Bueno, el polvo, principalmente la composición química, tiene que ser silicatos, grafitos o cosas que sabemos que son polvo, ¿no? Y sabemos que no son gas porque no es una molécula, por ejemplo, ¿no? Sino que uno se puede imaginar como el polvo que está en tu habitación, por ejemplo, ¿no? O sea, exactamente, no es una molécula como tal. El polvo que da aquí. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos polvo, ¿no? Tiene que tener cierta composición química y es muy diferente a la componente gaseosa, por ejemplo, ¿no? Y el tamaño, pues no importa. El tamaño, sabemos que hay polvo que tiene como una décima de micrómetro, por ejemplo, ¿no? O sea, es así de pequeño. De hecho, ese es el polvo más o menos del tamaño del medio interestelar, ¿no? En los discos es cuando estos granos de polvo como que colisionan y van creciendo y ya generan cosas grandes, entre comillas, pero que son de milímetros, ¿no? Eso decimos nosotros que es polvo grande, ¿no? Pero 1 milímetro a nosotros nos parecería, en nuestra experiencia, insignificante, ¿no? O sea, una roca, digamos, que uno puede encontrar en la calle tirada, eso nos parecería, qué grano de polvo tan grande en un disco, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Cómo llegó a ese tamaño tan grande, por ejemplo, no? Exacto. Sí, exactamente. Y ahorita que mencionas eso, esa es la pregunta que quería hacer. No sé si me adelantas, César, no me atrasas ahí con las preguntas, pero exactamente, ¿no? ¿Cómo crecen estos? Porque vemos aquí en la Tierra que hay rocas más grandes, o sea, se forman planetas, ¿no? Bueno, al menos aquí el sistema no está a la prueba. Claro. Pero, entonces, creo que has comentado, y de lo que he visto en algunas pláticas que has dado, que hay un crecimiento del polvo, ¿no? Sí, de tal exacto. forma que se crean los planetas y estas estructuras que dices que estos como estos anillitos que se encuentran así, o estos máximos que encuentras, probablemente sean por planetas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que crecen? O sea, sí, la respuesta tiene 2 partes o quizás 3. La primera parte de la respuesta es de que los granos de polvo van creciendo por colisiones, porque los granos de polvo, digamos, chocan. No se podría imaginar una partícula de 1 micrómetro con otra, chocan y genera una que tiene el doble de masa, ¿no? O sea, es la masa conjunta de las 2 partículas que chocaron. Sí, entonces es el proceso mediante el cual los granos de polvo crecen desde que son muy pequeñitos hasta que tienen como tamaño de 1 centímetro, más o menos, ¿no? Como que ese es el proceso en el que crecen. ¿Cómo crecen los granos de polvo del tamaño centimétrico al kilométrico? Es una respuesta que hasta el día de hoy no sabemos. O sea, no sabemos cómo crecen en ese rango de orden de magnitud, ¿no? De tamaño. Pero una vez ya alcanzan tamaño de 1 kilómetro quizás, digamos que ya tienen influencia gravitacional suficientemente importante, digamos, como para empezar a atraer otros granos de polvo, ¿no? Entonces crecen por acción de la gravedad, básicamente, ¿no? Entonces sabemos que los pequeños por colisiones, grandes más o menos por efectos gravitacionales, pero ¿qué pasó en ese rango intermedio entre centímetros y 1 kilómetro? Esa es una pregunta abierta hasta el día de hoy en la comunidad, ¿no? Y nadie sabe cómo pueden crecer los granos de polvo en ese régimen. ¿Por qué sabemos que no es por colisiones? Sabemos que no sigue siendo por colisiones porque sabemos que cuando tienen tamaños como de 1 centímetro más o menos, los granos de polvo cuando chocan, en vez de quedarse juntos y generar una partícula más grande, sabemos que colisionan y se destruyen, ¿no? Más bien las colisiones son muy violentas. Entonces sabemos que eso es un problema, y de hecho tiene hasta nombre, ¿no? Se llama la barrera del metro, ¿no? Es un problema conocido entre la teoría de formación planetaria, que sabemos que los granos de polvo más o menos cuando andan en ese orden de tamaño chocan, pero se destruyen en vez de crear una partícula más grande, ¿no? Entonces
Eso es claramente un problema en la teoría de formación planetaria, ¿no? Porque queremos que crezcan, no que se estén destruyendo a cosas más pequeñas, ¿no? Entonces es algo que hasta el día de hoy mucha gente está estudiando para tratar de entender qué pasa en ese régimen, ¿no? ¿Y tú tienes alguna idea sobre esto? O sea, claro que no la respuesta, pero dices, mira, yo quiero estudiar por esta parte porque creo que por ahí va la onda. No es mi teoría, sino que es una teoría pues, que se conoce muy bien en la comunidad de formación planetaria, que es trampas de polvo, ¿no? Que son lugares en los discos protoplanetarios donde los granos de polvo se ven concentrados por acciones dinámicas de la interacción con el gas. Entonces los granos de polvo se empiezan a acumular en cierta región del disco muy pequeñita, porque el gas como que digamos tiene ciertos efectos dinámicos que hace que el polvo se junte en ciertas localizaciones. Y su velocidad relativa de los granos de polvo empieza como a disminuirse también, ¿no? Entonces las colisiones ya no empiezan a ser tan violentas y como hay mucha densidad de polvo en una región pequeña, pues probablemente eso es una de las formas en las que podemos evitar esa barrera del metro, ¿no? Y poder hacer que los granos de polvo crezcan en ese régimen. Pero digamos, es una de las teorías hasta el día de hoy, no es comprobada, simplemente es una de las ideas más buenas, digamos, para poder tratar de explicar qué está pasando en ese régimen. Hablabas de una respuesta en 3 partes. Sí, en lo de las 3 partes era que crecen por colisiones cuando son pequeñas. La segunda parte es que crecen por gravedad cuando son grandes. Okay. Y la tercera es que no sabemos qué pasa en medio, ¿no? Ok. Vale. Oye, y estaba viendo también un trabajo más tuyo que tiene un título bastante atractivo, que es sobre la primera detección inequívoca de un disco circunplanetario. Ok, sí. Que, bueno, primero, ¿qué es un disco circunplanetario? ¿En qué se diferencia del protoplanetario? Sí, bueno, para empezar solo mencionar que no es un trabajo en el que yo soy el primer autor, sino soy uno de los colaboradores de ese paper. Y realmente es un paper que ha tenido un impacto muy grande, sobre todo el año pasado, y sigue teniendo un impacto bastante grande. Porque resulta de que un disco circunplanetario es un disco que se está formando no alrededor de la estrella, sino alrededor de un planeta de eso, ¿no? Entonces ya vimos un disco que se está formando alrededor de un planeta, como decía Osvaldo al principio, ¿no? Por ejemplo, Saturno tiene sus anillos, ¿no? Entonces ya estamos viendo evidencia de cómo hay cierto material que está girando alrededor de un planeta que está en un disco, ¿no? Entonces es un disco circunplanetario, ¿no? Es un disquito súper pequeño alrededor de un planeta en formación en un disco más grande, ¿no? Entonces ese es un disco circunplanetario. Este que se detectó y que fue publicado el año pasado, se ve claramente, ¿no? Cuando uno hace una imagen de ese disco, se ve cómo claramente hay un puntito muy brillante y tiene como cierta estructura alrededor, ¿no? Entonces uno puede estimar como cuánta masa hay en ese disquito, por ejemplo, ¿no? Más o menos, en mi memoria no me falla, las estimaciones fueron que hay como 3 veces la masa de la Luna en ese disquito alrededor del planeta. Entonces, digamos, uno podría decir, ok, si ese disco circunplanetario formase lunas, pues hay material suficiente al menos como para formar 3 lunas alrededor de ese planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya estamos llegando al régimen donde estamos viendo discos alrededor de planetas en formación, ¿no? O sea, es increíble tener una resolución tan exquisita como la que nos ofrece ALMA, ¿no? Tener esas cosas tan... O sea, que hace 10 años, bueno, hace quizás 10 años hubiera sido como... O sea, inimaginable ese tipo de cosas, ¿no? Estamos avanzando bastante rápido en ese ámbito. ¿Y cómo es? A ver, el disco protoplanetario está allí porque está alimentando la estrella, ¿no? Sí. Y el circunplanetario no está alimentando al planeta, ¿o sí? ¿Cómo es que se forma? No lo sabemos exactamente si el disco circunplanetario está formando al planeta. Digamos, el planeta está en una posición específica donde se ve como un anillo oscuro en el disco protoplanetario. Entonces, como que parece que ese planeta más o menos barrió con el material que había en esa parte del disco, ¿no? Y cierta parte del material se quedó orbitando alrededor del planeta que se estaba formando, ¿no? Esa es una de las posibles explicaciones. Entonces, ese pequeño material, digamos, ya no está alimentando obviamente a la estrella porque ya quedó como atrapado alrededor del planeta. Y no sabemos muy bien si está acretando al planeta, ¿no? Hacen falta observaciones de otro tipo, por ejemplo, ver H-alfa para ver si hay gas quizás que nos pueda dar idea de que hay acreción, ¿no? El H-alfa usualmente nos indica si hay acreción o no. Entonces, si nosotros detectáramos emisión, por ejemplo, de H-alfa en esa localización,
podríamos saber que el disco está acretando además, ¿no? Entonces, en la componente del polo sabemos que está ahí, pero no sabemos muy bien si está acretando todavía, ¿no? Pues, es interesantísimo. Y es el primero que encuentran ya en estos años. Sí, sí, exactamente. O sea, una prueba inequívoca por primera vez de que sí es un disco circunplanetario es esa, precisamente. Además, discos formadores de luna, ¿no? O sea, ya. Sí, discos formadores de luna. Me imagino que es otro mecanismo, ¿no? Que como en la formación de la Tierra, ¿no? La luna que se formó, que exacto. Esta teoría también que de dónde vino la luna, por ejemplo, ¿no? Sí. Que empieza a dar más respuestas, ¿no? Más opciones. Exactamente. Pues nada, creo que... Yo quería hacer otra pregunta. El polvo y estos planetas solamente se pueden aglomerar en estos discos protoplanetarios o se pueden aglomerar en otras regiones del espacio. O sea, es decir, ¿se podría formar un planeta sin necesidad de estar a un lado de una estrella? O sea, no tengo una prueba fiel de hacer una respuesta total a esa pregunta, pero sería muy difícil, ¿no? No quiero decir imposible, pero sería muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesitan condiciones muy densas, básicamente, para poder explicar cómo un planeta se pueda formar, ¿no? O sea, obviamente necesitamos suficiente material en una región relativamente pequeña, que es precisamente las regiones donde se está formando la estrella, ¿no? Decir que un planeta se forma aleatoriamente de una nube molecular por ahí sería muy complicado de decirlo, ¿no? O sea, la probabilidad de que eso pase es básicamente muy pequeña, ¿no? Por no decir nula, básicamente. Entonces, sabemos que todos los planetas se forman en un disco de protoplanetario alrededor de una estrella que se está formando también. Y eso es lo que tenemos evidencia, ¿no? No es como que encontremos un planeta aislado por ahí en el universo que no esté asociado a una estrella, ¿no? Y si lo hubiese, sería muy difícil de detectar, ¿no? ¿A dónde apuntamos? O sea, sabemos, cuando encontramos planetas, usualmente es por su sombra, ¿no? Por un tránsito o algo así, ¿no? Entonces sabemos dónde está la estrella que está brillando, ¿no? Pero si hubiese un planeta opaco ahí vagando por el medio interestelar, aunque existiera, sería imposible de detectarlo, ¿no? Sí, bueno, vamos, ya estamos en la parte final del podcast. Se nos quedaron algunas preguntas en el aire, pero esperemos que nos podamos grabar otro podcast en algún otro momento, porque sí que tenemos algunas preguntas, pero bueno, antes de terminar el podcast siempre hacemos algunas preguntas que queremos que respondas. Las preguntas sorpresas. Las preguntas sorpresa. Entonces, bueno, los voy a hacer a ver qué me contestas. A ver si estudiaste. La primera es de estas preguntas abiertas que hay en la ciencia, tal vez acá como esta, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué es el tiempo? ¿Hay vida en otros planetas? Estas preguntas abiertas, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta y por qué? Yo creo que la mencionaste precisamente, es el tiempo. Yo creo que entender qué es el tiempo es algo que siempre, desde que era pequeño, me fascinó y hasta el día de hoy sigo sin saber y me gusta no saber. De hecho, esa yo creo que fue una de las mayores inspiraciones para estudiar ciencia específicamente, ¿no? Como que no entendía qué era el tiempo y ver películas donde viajaban al pasado, al presente y que tenían consecuencias, volver al futuro, exactamente. Ese tipo de cosas como que me llamaban mucha atención, decir qué es el tiempo realmente, ¿no? Y como que esas fueron mis primeras, digamos, cosas que me empujaron a querer saber más y que hasta el día de hoy no sé y probablemente me va a morir sin saber. Pero que si pudiera saber sería de lo mejor, ¿no? O sea, entender cuál es la naturaleza del tiempo. Okay. La otra pregunta es, César, la de si pudieras conocer a algún científico, convivir con algún científico, ya sea vivo o que ya haya fallecido, científico o científica, ¿cuál te gustaría haber conocido o te gustaría conocer y por qué? Yo creo que el que siempre consideré como una eminencia en la física en general, ¿no? Y especialmente está aquí, el Einstein. Perdón, ¿qué estoy pensando? Estaba pensando que esto era Newton, perdón. Estoy pensando en Newton. Me equivoqué ya, y eso que le está emocionado. Newton y Einstein allá peleándose donde quiera que estén. No, quería mencionar a Newton, no sé, tuve una laguna mental.
Pero Newton, pero parecía que Newton, al menos como lo describen, no era una persona muy social ni muy agradable, parece, ¿no? Como que parece que no tenía muchos amigos y como que no le agradaba compartir ni lo que hacía, de hecho, a veces, ¿no? Como que era un parte como celoso de lo que hacía en cierta medida. Me hubiera gustado, obviamente, pero no sé si a él le hubiera gustado convivir conmigo, ¿no? Probablemente hubiera dicho sí y no hubiera llegado, ¿no? Ok, con estas historias. Bueno, la última pregunta, como si te has fijado, ponemos libritos aquí enfrente para decorar un poquito nuestro escenario, pero también una de las cosas que a veces la gente se pregunta y se quiere acercar a la ciencia, ¿hay algún libro que digas, ay, leí un libro de divulgación, un libro que te haya interesado, que le recomiendes a la gente leer? Realmente fue poco de leer libros de divulgación de astronomía, digamos, durante todo mi tiempo. Yo diría que quizás, no, yo creo que de astronomía el que leí, me recuerdo muy bien, es este de Hawking, de El universo en una cáscara de nuez, que digamos básicamente describe la astronomía del Big Bang hasta el tiempo moderno, básicamente. Entonces es un libro de hecho bastante curioso, o sea, para todo público y que bastante entretenido de leer, y no es grande, de hecho. Es bastante ligera la lectura y yo creo que me gustó mucho en su momento. Pero no tenía el hábito mucho de leer divulgación, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente no me fui tanto por esa parte. Bueno, de todos modos, tengo aquí en la cáscara de nuez, por si quieren leerla. César, nos vamos. Sí, nos vamos, ya se pasó rápido el tiempo, muy rapidísimo. Sí, sin querer ya se nos está acabando la batería de las cámaras. No, y aparte, esta es la tercera vez que grabamos porque nos equivocamos un poco al inicio. Hubo 2 errores antes. Así que perdimos algo ahí de batería de las cámaras, pero bueno, pues esperemos que grabemos más todavía, sí, ¿no? Claro, por aquí está. Para recuperar todas estas preguntas que dejamos atrás. Sí, ya esperemos que en otra visita que hagas por acá para Morelia, pues podamos grabar otro episodio del podcast. Feliz de regresar. Sí. Pues nada, gracias Aníbal por aceptar la invitación, por platicar un rato de lo que haces y cómo ha sido tu historia académica. Y pues sí, esperamos que aceptes otra invitación en un futuro no muy lejano. Sí, y pues nada, nos vamos. Muchas gracias, Aníbal. Nos despedimos. Le damos gracias a Yasmín que estuvo detrás, que próximamente ya la vamos a tener acá enfrente, la presión. Y pues nada, nos vamos y síganos en nuestras redes sociales. Y pues nada, nos vemos la próxima.